Hermanos, Dios les bendiga. El tema que Dios me permite traer en este día, hermanos, es acerca de la Trinidad de Dios, siendo un solo Dios. Dios se manifiesta a su pueblo de esta forma. Él es el único y verdadero Dios. Lo vemos en Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios se manifiesta como el único y verdadero Dios y lo hace a su pueblo. Pero vemos cómo, hermanos, Jesús le está hablando también al pueblo judío en San Juan 14:1 y les dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se sientan inquietos. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Cómo es eso, hermanos? Si este pueblo solamente creía en Dios y Jesús viene ahora y les dice que crean también en Él, ¿es porque hay dos dioses hasta ahí? Hermano, no, Dios es uno solo. Pero Jesús tiene toda la naturaleza de Dios como hijo. Porque Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo, hermanos. Y Él deja bien clara esta doctrina en su palabra. Voy a ir, hermanos, por un momento a segunda de Juan. No tiene capítulos, pero vamos a mirar el verso 9 al 11. Si alguno se ha extraviado y no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, hermano. El que trae la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sí tiene al Padre y al Hijo, hermanos. Tenemos que mostrar claramente que hay un Padre y que hay un Hijo. No porque sean dos dioses ni tres dioses, como dicen los Jesús solo, los que manejan esta doctrina unicitaria, hermanos. Ellos dicen que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas y no es cierto. Tenemos un solo y verdadero Dios que en su maravilloso amor se manifiesta en la persona de Jesús y en la persona del Espíritu Santo. Queremos ver la tricotomía de Dios en un solo versículo, San Juan 14:26. San Juan 14:26 explica claramente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, quien el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces allí habrían tres dioses, o el Espíritu Santo no es Dios, como lo dice alguna doctrina por ahí también equivocada, que niegan, hermanos, aún la deidad de Jesús. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Vemos en su palabra cómo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, hay dos personajes allí que le mienten al Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Pedro? Primero le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Y dice en el 4: no le has mentido a hombre, sino a Dios. Él mismo hace referencia de que el Espíritu Santo es Dios. Y quiero hacer una pequeña introducción en esto, hermanos, porque me causó mucha tristeza escuchar un predicador famoso diciendo que el primer juicio que Dios mandó sobre la iglesia primitiva por no dar el diezmo fue sobre Ananías y Zafira. En ninguna parte de la palabra de Dios en este pasaje me habla a mí del diezmo, hermanos. Y este hombre aseguraba que fue el primer juicio que Dios mandó sobre la iglesia, porque le habían robado a Dios el diezmo. Ahora ya dice que no, que el diezmo no es para la iglesia. Pero ese es otro tema, hermanos. Estamos hablando de la tricotomía de Dios. Yo no pretendo explicar, yo no pretendo convencer a nadie acerca de que Dios es un Dios trino. Pero la Biblia me está mostrando a mí claramente esto, hermanos. La doctrina de Cristo manifiesta eso, hermanos. Y si alguno se ha extraviado, como decía ahorita, y no trae la doctrina, esta doctrina, no tiene a Dios, hermanos. Delicado eso. El que trae la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo.
Es más, hermanos, nos dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Jesús es Dios, hermanos, porque tiene toda la naturaleza del Padre. En Colosenses 2:8 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Jesús. Entonces serían otro Dios diferente. No, es el único Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, que nos da la forma de conocer esto, hermanos, en base a su palabra. El pueblo judío, hermanos, tenía un mandato acerca del testimonio que había que dar para que fuese creído. Tenían que ser 2 personas. Y Jesús dice en San Juan 8, 16 al 18, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Escuchen, unicitarios, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y el que me envió el Padre. En vuestra ley está escrito, el testimonio de 2 hombres es verdadero. Escuchen, hermanos, yo doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esta es la doctrina de Cristo, hermanos. Y si alguno se ha extraviado de eso, no tiene a Dios, hermanos. Y como lo decía, lo voy a poner bien claro, hermanos. Si yo le pregunto a un unicitario, ¿Jesucristo es el Padre? Ellos van a decir que sí. Y yo veo por la palabra, hermanos, que Jesucristo es Dios como Hijo. Voy a Hebreos 2, 11 y 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré, mis hermanos, tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cuando yo, hermanos, cuando yo no reconozco que Jesús tiene un Padre, yo no pertenezco a la familia de Dios, porque Jesucristo no sería mi hermano mayor. Esto es bien delicado, hermanos. Esta doctrina errada, hermanos, de los unicitarios, de los Jesús solo, están enfrentados a un problema bien delicado, porque vamos a la palabra nuevamente en San Juan 17, 1 al 5. Y dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, escuchen, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que les dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí viene lo delicado. Si yo no creo que hay un Padre, hermanos, mira lo que dice, lo que sigue diciendo este pasaje. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado, hermanos. Podríamos seguir, hermanos, hablando sobre este tema, porque realmente, hermanos, hay mucha confusión en torno a la base fundamental de lo que es la palabra de Dios, que es la Trinidad de Dios, hermanos. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hermanos, ¿a quién hizo conforme a Él? A nosotros, hermanos. Y por eso tenemos que vivir, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, creyendo en Dios como uno solo, pero manifestado como lo está explicando la misma palabra.